Si hoy pasa algo en tu casa, ¿conoces qué exactamente lo que cubre tu seguro? Pues hoy hablaremos sobre el seguro de propiedad, que te ayuda a proteger lo más que tú valoras, tu hogar, tus pertenencias y tu tranquilidad. Bienvenidos a Entre Expertos, un espacio dedicado a conversar sobre los productos, herramientas y soluciones financieras que tenemos en Popular. Soy Francesca Cruz, gerente de ventas en Popular Insurance. Y yo, Carol Rosado, también gerente en Popular Insurance, y estamos aquí para orientarte sobre los seguros, una pieza importante en tu planificación financiera. Quiero hacerles una pregunta súper importante. Si hoy pasa algo en tu casa, ¿conoces qué exactamente es lo que cubre tu seguro? Pues hoy hablaremos sobre el seguro de propiedad que te ayuda a proteger lo más que tú valoras, tu hogar, tus pertenencias y tu tranquilidad. Y aunque muchas personas tienen seguro de propiedad, nunca tienen claro de cómo funciona o qué realmente cubre. Y es importante saber que la cubierta principal dentro de una póliza cubre la estructura de tu casa contra los peligros de fuego, huracán y terremoto, pero también hay otras cubiertas para complementar esta protección. Carol, y ahí es donde comienza la conversación importante, porque no solo es tener tu póliza de propiedad, sino entenderla. Aquí entra la cubierta de contenido que muchas veces la damos por sentada. Sí, mira, cuando piensen en contenido, piensen en todas esas cosas que hacen de tu casa un hogar. Los muebles, la ropa, los enseres y todas esas cosas tienen un valor que hay que asegurar también. Por eso es sumamente importante revisarlo y solicitarlo, porque esta cubierta tiene límites que no necesariamente reflejan todo lo que tenemos. Yo tengo un consejo bien práctico para todos. Agarra tu celular y tómale fotos y video a todas tus pertenencias. Esto te va a ayudar a tener un inventario al día y te va a ayudar al momento de hacer una reclamación. Especialmente en eventos como huracanes, donde no solamente se afecta nuestra estructura, Carol, sino también nuestras pertenencias. Así que, ¿qué tal si hablamos sobre los diversos conceptos que tiene la póliza de propiedad? Claro que sí. Mira, uno de los conceptos más importantes es hablar del límite de la póliza. Y para que quede claro, el límite no se refiere al valor de mercado de la propiedad, ni incluye el valor del terreno. Ni tampoco es el valor de venta. Este límite tiene que ser el costo de reemplazar nuestra propiedad ante una pérdida, y esto tiene que incluir los materiales y la mano de obra. Y hay que entender que esta cantidad no es fija. Para nada, esto cambia todo el tiempo, por la inflación, por los costos de construcción, si haces ampliaciones, si pones placas solares, por ejemplo. Sí, y si ese valor de reemplazo no se actualiza, podrías estar en una situación bien incómoda donde la propiedad va a estar subasegurada y te vas a enfrentar a lo que se conoce como una penalidad de coaseguro, que es que te van a pagar menos cantidad de la que esperabas en una reclamación. Y esto se vuelve súper importante cuando hablamos en los huracanes, porque esto es una realidad para nosotros. ¿Qué hacemos cuando viene un huracán? Buscamos las baterías, la gasolina, la planta, pero ¿realmente sabemos si nuestro seguro está actualizado? Sí, y es que muchas personas luego del evento es que entonces se preguntan, ¿pero por qué el seguro no me cubrió esto? Y es que no todos los daños se manejan igual. Por ejemplo, en un huracán no es lo mismo un daño por viento que un daño causado por una inundación. En una tormenta de viento, como suele ser el caso de los huracanes, dentro de la póliza tradicional está cubierta, pero cuando hablamos de inundación, esto siempre se va a cubrir por una póliza aparte. Otro tema importante es el tema del deducible. Muchas veces causa confusión también, y hay que recordar que el deducible es un % del límite asegurado, no una cantidad fija, y en muchos casos es una cantidad importante. Carol, esto es uno de los primeros retos que enfrenta el cliente. ¿Cómo vamos a asumir el deducible ante una pérdida para poder comenzar nuestro proceso de recuperación? Y ahí es donde hace sentido contar con protecciones adicionales a la póliza tradicional. Atendiendo precisamente ese tema, entra el microseguro paramétrico para complementar nuestras pérdidas, porque esto es un producto que funciona bien diferente. No va a evaluar daños, sino que va a evaluar que ocurra un evento y que cumpla unos parámetros. Y eso permite que el cliente reciba dinero más rápido para atender esas cosas que estábamos hablando anteriormente, cubrir el deducible y cubrir esos gastos inesperados que no tenía planificado. Si tienes dudas o quieres orientarte sobre tu póliza, en Popular Insurance estamos para servirte. Llámanos al número que ves en pantalla o visítanos en popular.com/seguros. Y si entiendes que esta información puede ayudar a algún familiar o algún amigo, compártela. A veces una conversación como esta puede hacer una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Expertos. Hasta la próxima.